lo que se propone es que el gobierno nacional, esos proyectos que se está tratando, que se están presentando aquí, son los que concesione o los que consiga inversión extranjera para entregar estos proyectos a la construcción nueva, de proyectos nuevos a empresas interesadas en invertir en el Ecuador y no ejecute proyectos de privatizaciones. El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, en base a la Carta Magna, sostiene que privatizar los sectores estratégicos del Estado es despojar de su capital o renta a toda la sociedad, no importan las formas que se decidan: monetización, concesión, liberalización, liquidación, delegación a la iniciativa privada, entre otros. Siempre será un proceso de privatización. Quiero mencionar que esta información la he tomado de un documento que preparamos miembros del Foro Politécnico con el colectivo también Arcilla Libertaria y que tiene que ver con políticas gubernamentales para el sector energético en el periodo 2021-2025. Y he tomado únicamente lo que corresponde al tema del sector eléctrico. Bien, nos hemos planteado ciertos objetivos de política del sector eléctrico y básicamente esto tiene que ver con el concepto de energía de manera global. Cuando hablamos de energía no hablamos únicamente de la energía energética, perdón, la energía eléctrica, sino energía de todas las formas. Entonces, lo que queremos es conseguir una eficiencia energética y, en definitiva, una manera de lograrlo es sustituir energía cara por energía más barata. En este caso, en nuestro país tenemos energía eléctrica que proviene de centrales hidroeléctricas a bajo costo y que podría ser utilizada en los distintos sectores de la economía. Entonces, para cumplir con este objetivo, quisiera aquí explicar un poquito, y algo de esto lo mencionó una de las personas que me antecedieron en la palabra, y podemos ver la demanda de energía por sectores, la demanda de energía, y podemos ver que aproximadamente el 50% de la energía la utiliza o la consume, la demanda el sector del transporte, ¿no? Cuando analizamos por sectores. Y eso realmente es un tema que nos lleva a analizar ese tema. Asimismo, también es importante analizarlo, este mismo concepto de la energía, desde el punto de vista de ya analizándolo por fuente de energía, ¿no? Por fuente de energía. Y por fuente de energía tenemos que el diésel ocupa el 32% del consumo de la energía en el país. Y las gasolinas ocupan el 30% aproximadamente. Es decir, entre diésel y gasolina tenemos el 62%. La electricidad únicamente ocupa el 17.2%. Entonces, ¿cómo dar un primer paso importante? Es el promover el uso eficiente de energía en aplicación de la ley de eficiencia energética. Tenemos una ley de eficiencia energética, pero que hasta el momento ha tenido yo diría, una aplicación limitada, tal vez porque no está siendo utilizado como un instrumento de gestión energético y eso es lo que necesitamos. Entonces, eso debe analizarse detenidamente y hacer las modificaciones a la normativa que sean necesarias para poder implementar esta ley. Un segundo objetivo, ¿no?, sería la sustitución de combustibles. Ya
combustibles fósiles por energía eléctrica en los distintos sectores de la industria, transporte de carga y pasajeros, agricultura, acuicultura, producción de alimentos, etcétera. Ese es un objetivo que para poderlo aplicar tenemos que definir políticas. Entonces, tenemos aquí que en el sector eléctrico tiene que afrontar esa decisión política de un gobierno de hacer esa sustitución de la energía. Por ejemplo, tenemos el sector petrolero. La demanda del sector petrolero en el sector nororiente del país y en el ITT se la ha estimado aproximadamente en 600 megavatios. En el sector camaronero se estima que hay una demanda de 500 megavatios. En el sector rural, posiblemente en una primera etapa necesitamos en aquellos sectores rurales donde ya existe una infraestructura y que lo más fácil es cambiar motores eléctricos o bombas eléctricas motores de combustión por motores eléctricos. En una primera etapa, en esos lugares donde ya existe infraestructura, la demanda inicial estaría en unos 500 megavatios, pero consideramos que pueden haber dos etapas más de consumos más o menos similares para poder desarrollar el agro. Es decir, este cambio o esta aplicación de eficiencia energética tiene que ir acompañado de un plan de desarrollo rural que determine cuáles son las zonas donde se tiene que aplicar esto y cuáles serían las primeras donde se debe hacer, ¿no? El sector eléctrico, ¿qué tiene que hacer? Tiene que extender líneas de transmisión, subtransmisión y distribución a estos sectores, muchos de los cuales están concentrados. Es muy fácil hacer este tipo de cambio. Esto estaba programado hacerlo hace 6 años atrás, ya existía el estudio sobre el sector petrolero y el sector camaronero. Sin embargo, en el gobierno anterior prácticamente no se ha hecho absolutamente nada sobre este tema. Entonces, y aquí además hay que agregar el sector de transporte, que lo he separado y lo voy a tratar en otra lámina posterior, pero quiero poner un ejemplo aquí, una diapositiva que muestra lo que ocurre en el sector petrolero. Miren ustedes ahí, todo lo que está marcado en rojo son cargas que existen del sector petrolero y que en su momento es necesario cambiarla porque el consumo de combustibles en este sector es muy alto. Entonces, aquí es un lugar importante donde se puede hacer un buen trabajo. El sector camaronero también está concentrado en lugares muy concretos de la costa ecuatoriana, el Golfo de Guayaquil. Está en 7 minutos, tiene 1 minuto más. Bien, eso era para mostrar. También tenemos la transportación eléctrica. Se ha planteado que se hagan estudios con la posible utilización de tren eléctrico saliendo de los puertos, porque la carga pesada, que es la que consume la gran cantidad de combustible diésel premium, sale de los puertos y va a la sierra y va al oriente para atender las distintas empresas que importan carga pesada. Asimismo, proponemos incentivar el mercado de vehículos eléctricos, transporte eléctrico masivo de pasajeros en las ciudades más importantes, promover planificación de horarios de trabajo para el ingreso de los trabajadores en distintos horarios y las salidas también en distintos horarios para descongestionar esos transportes a la hora de ingreso y de salida. Una alianza industrial para la fabricación de buses en el sector de transporte que usen electricidad. Lo mismo se plantea una alianza con el gobierno de Bolivia para la producción de baterías de litio. Y el siguiente punto es que todo esto
incluye un desarrollo del sector eléctrico. El sector eléctrico tiene que desarrollarse para atender esas cargas que podrían llegar a ser de 3.000 hasta 4.000 megavatios adicionales de potencia. Y entonces para eso es necesario que el sector eléctrico también obligatoriamente se expanda, ¿no? y desarrolle nuevos proyectos. Aquí están indicados los proyectos hidroeléctricos como Cardenillo, como Santiago, de tal manera que esos proyectos, así como, o sea, el sector eléctrico de repente va a asumir 3.000 o 4.000 megavatios, entonces eso significa que el sector eléctrico tiene que pensar también en la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas. Entonces, como ustedes ven, hay bastante inversión que realizar, tanto en el sector eléctrico para los nuevos proyectos, como en los proyectos de sustitución de combustibles fósiles por electricidad. Entonces, lo que se propone es que el gobierno nacional, esos proyectos que se está tratando, que se están presentando aquí, son los que concesione o los que consiga inversión extranjera para entregar estos proyectos a la construcción nueva, de proyectos nuevos a empresas interesadas en invertir en el Ecuador y no ejecute proyectos de privatizaciones ni de privatizaciones de renta o de activos que en un momento determinado no se necesitan porque las empresas públicas han demostrado que sí pueden operar todos esos sistemas. Entonces, el llamado es a que el gobierno piense en todas las inversiones que se necesitan hacer para en esos sectores promover la participación del sector privado. Gracias por su atención.